Hay momentos en los que uno ora por costumbre, por rutina, como quien repite una fórmula esperando que algo cambie por arte de magia. Pero hay algo que muy pocos hablan en voz alta, que la forma en la que oras también importa, que no todas las posturas activan lo mismo en el mundo espiritual, que hay momentos en los que lo que parece descanso es en realidad una desconexión. Porque sí, aunque muchos no lo sepan, la Biblia habla de esto. Habla de posturas que honran y de posturas que reflejan indiferencia. ¿Alguna vez te has preguntado si la forma en la que estás orando podría estar estancando tus respuestas? Tal vez estás pasando por una temporada en la que oras, pero sientes que nada se mueve. Hablas con Dios, pero parece que las palabras rebotan contra el techo. Cierras los ojos, haces tu parte, incluso repites versículos, pero al final todo sigue igual. Y sin darte cuenta, has empezado a orar acostado, no solo físicamente, sino espiritualmente. Has bajado la guardia, has dejado de buscar con fuego, te acuestas con una oración en los labios, pero sin fuerza en el espíritu. Y eso, aunque no lo creas, también tiene consecuencias, porque la oración no es solo palabras, es una postura del alma, es un acto de guerra, es una conexión que requiere intención, enfoque, decisión. Y cuando oras acostado, en el fondo estás diciendo, ya no espero mucho. Estás orando desde el cansancio, desde la resignación, desde el piloto automático. Y hoy Dios quiere sacudirte de eso. Quiere devolverte a la posición correcta, no para castigarte, no para señalarte, sino para activarte, porque hay oraciones que se hacen de pie y abren cielos, y hay otras que se hacen acostado y solo mantienen la rutina. ¿Te atreves a revisar cómo estás orando? ¿Te atreves a preguntarte si tu forma de orar está alineada con la fe que dices tener? Porque hay algo que el cielo quiere entregarte, pero necesita encontrarte despierto, posicionado, en guardia, como un hijo que no ora por inercia sino por convicción, como alguien que sabe que la oración es un arma y no una canción de cuna. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es una simple advertencia, es una llave, una corrección que viene con amor, una dirección que puede cambiar no solo tu manera de orar, sino tu manera de vivir. ¿Estás listo para descubrir por qué la Biblia advierte sobre orar acostado? Déjame un comentario diciendo, estoy listo para orar como un guerrero. Quiero mi milagro despierto. Escríbelo como una declaración, como una activación, como el inicio de un cambio profundo. Ahora dime si te gustaría que continúe con la siguiente parte. Hay muchas personas que, sin saberlo, han transformado la oración en un hábito adormecido. Y no lo digo solo porque sus labios repiten las mismas palabras de siempre o porque sus peticiones suenan como listas de supermercado celeste, sino porque su alma ya no está involucrada, porque oran como quien cumple, como quien se arrulla espiritualmente antes de dormir, como quien pone la cabeza en la almohada con la esperanza de que Dios escuche algo entre sueños. Pero la verdad es que el espíritu ya se ha rendido y la postura física, acostados, desconectados, medio dormidos, solo refleja una verdad interna que duele más de lo que queremos admitir, que ya no estamos esperando con expectativa, que ya no nos importa si Dios responde hoy, mañana o nunca, que estamos tan cansados por dentro que hemos convertido la oración en un susurro sin urgencia, en una costumbre sin propósito, en una rutina sin fuego. Y eso, aunque parezca inofensivo, aunque suene como algo que igual cuenta, es uno de los peligros más grandes para el creyente, porque cuando el cuerpo se acuesta, muchas veces el alma también se apaga. Y lo más alarmante de esto es que nadie lo nota, nadie lo ve como un problema, nadie dice nada, porque vivimos en una generación que romantiza la intimidad con Dios como si fuera solo paz y suspiros, pero se olvida de que la oración también es batalla, es clamor, es clavar rodilla al suelo con el alma temblando, pero el espíritu encendido. Orar acostado no es el problema en sí, el problema es el símbolo, la señal, el mensaje espiritual que estás enviando sin darte cuenta. Porque el enemigo no teme a creyentes que oran con el cuerpo relajado y la mente distraída. Él teme a los que se levantan en medio de la noche, a los que se arrodillan aunque les duela, a los que claman como si la vida dependiera de eso, a los que no permiten que el cansancio sea excusa para callar. Y si tú has estado orando acostado no solo de cuerpo,
sino de fe. Necesitas despertar, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu manera de orar para siempre. Puede devolverte el enfoque, puede encender esa parte de ti que estaba dormida. Y no se trata de legalismos, no se trata de que Dios no te escuche si no estás en una postura exacta. Se trata de que tu postura habla, de que tu cuerpo también ora, de que cuando te posicionas como un guerrero, el cielo lo nota y el infierno también. Y si tú quieres que algo se mueva, si de verdad estás esperando un milagro, entonces necesitas cambiar no solo tus palabras, sino tu actitud completa. Porque una oración sin cuerpo presente, sin mente enfocada, sin alma entregada, es como lanzar piedras al cielo sin dirección. Puede sonar fuerte, pero es real. Por eso hoy quiero invitarte a una revisión, a que observes no solo cuánto oras, sino cómo oras, a que te preguntes si tu oración de cada noche se ha vuelto una nana espiritual para acallar tu conciencia, o un acto intencional de guerra espiritual. Porque si tú mismo no tomas en serio lo que pides, ¿cómo esperas que el cielo lo priorice? Y antes de continuar, haz algo conmigo. Sé valiente, sé honesto. Deja un comentario ahora mismo que diga: Señor, despiértame del letargo espiritual. Quiero orar con intención. Escríbelo no como rutina, sino como una decisión. Escríbelo si alguna parte de ti sabe que esto no es casualidad. Escríbelo como quien da un paso hacia la reactivación de su fe. Quédate, porque lo que viene a continuación no es para cualquiera. Es para los que están listos para salir del adormecimiento espiritual. Para los que quieren recuperar la autoridad que un día sintieron al orar. Para los que están cansados de la rutina y listos para el fuego. Hay algo profundamente peligroso en orar desde la comodidad total. Algo que no se ve con los ojos naturales, pero que afecta directamente el mundo espiritual. Porque cuando te acostumbras a orar acostado, no solo estás recostando tu cuerpo, estás resignando tu urgencia, estás envolviendo tu petición en pasividad. Y sí, Dios puede escucharte donde sea, incluso en el silencio de una cama en penumbra, pero no se trata de si Él puede, sino de si tú estás orando como quien realmente espera que algo cambie. Porque hay una diferencia abismal entre orar porque toca y orar porque tu alma arde. Porque cuando oras acostado y ya medio dormido, lo que tu espíritu comunica no es hambre de Dios, no es clamor por justicia, no es súplica por intervención divina. Es resignación envuelta en buenas intenciones, y ahí es donde se pierde la guerra, no en el mundo físico, no en el diagnóstico, no en la cuenta del banco, sino en esa noche en la que elegiste orar con el cuerpo entregado al sueño y el corazón desconectado de la urgencia. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque estamos viviendo tiempos donde la oración tiene que ser precisa, urgente, posicionada. El enemigo no está durmiendo. Las batallas no se detienen porque estés cansado. Y lo más alarmante de todo es que creemos que con solo pensar en Dios antes de dormir ya hicimos nuestra parte. Pero lo que no sabes es que mientras tú te recuestas y medio susurras una petición sin convicción, hay puertas espirituales que siguen cerradas, hay promesas detenidas, hay milagros que no se activan porque no encuentran un alma en alerta. Porque Dios se mueve con la fe, no con la pereza. Y este no es un regaño espiritual, es un despertar, es un llamado urgente a que te levantes, literal y espiritualmente, a que entiendas que el campo de batalla no es simbólico, es real, que tu postura importa, que tu intención importa, que hay noches en las que deberías levantarte de la cama, arrodillarte en el suelo y declarar con tu cuerpo entero que todavía estás esperando, que todavía estás creyendo, que todavía estás dispuesto a incomodarte para conectar con el cielo. Y quizás tú me escuchas ahora y piensas: ¿pero acaso Dios no conoce mi corazón? Claro que sí, Él lo conoce, pero también conoce tu letargo. También ve cómo ya no lo buscas como antes. También nota que ya no te pones en pie cuando oras, que ya no lloras cuando pides, que tu oración ha pasado de ser fuego a ser formalidad. Y eso sí importa, porque el corazón que se entrega a medias solo recibe migajas de lo eterno, porque el clamor verdadero duele, el clamor verdadero incomoda, el clamor verdadero
No se hace acostado, medio dormido, sin ganas. Se hace con las rodillas temblando, con la voz entrecortada, con el alma en llamas. Y sí, tú puedes empezar de nuevo. Puedes cambiar hoy mismo esa postura. Puedes decidir que ya no vas a hablar con Dios desde la resignación, sino desde la activación, desde la posición de alguien que cree que el cielo se mueve cuando uno ora, como si lo invisible dependiera de eso. Y si algo dentro de ti sabe que esto no es casualidad, si sientes que esto te está hablando directamente, si hay una parte de ti que está despertando después de mucho tiempo dormida, quiero que hagas algo ahora mismo. Deja un comentario que diga: hoy me levanto para orar con fuego. Escríbelo como quien toma una decisión, como quien hace un pacto nuevo con Dios, como quien dice: ya no más oraciones flojas, ya no más rutina, ya no más fe sin postura. Escríbelo como quien está harto de orar sin resultados. Porque tal vez el problema no era tu fe, era tu forma, tu postura, tu nivel de urgencia. Y si eso cambia, todo puede cambiar. Quédate, porque en los próximos minutos vamos a revelar una de las verdades bíblicas más ignoradas sobre la postura en la oración. Y te advierto, no es lo que te enseñaron en la escuela dominical. Es más profundo, más directo, más incómodo, pero más liberador. ¿Estás listo para eso? Y es que nadie te lo dijo así antes, pero la forma en la que oras también revela a qué nivel estás creyendo. Porque una oración hecha desde la cama, con el cuerpo entregado al descanso y la mente apagándose poco a poco, no es la misma que una oración hecha con los pies firmes en el suelo, con el corazón consciente, con las rodillas dobladas y el alma de pie. No es lo mismo. No tiene el mismo peso en el mundo invisible. Porque cuando oras acostado como quien se despide del día, en realidad estás diciendo sin palabras que ya te diste por vencido, que ya no esperas que algo pase esta noche, que ya no crees que tu oración pueda romper cadenas, abrir puertas, mover montañas. Estás orando más por deber que por fe, más por hábito que por urgencia. Y ese tipo de oración, aunque suene duro, rara vez cambia algo. Porque el cielo no responde al cansancio, responde a la fe activa, a la entrega total, a ese tipo de oración que lo interrumpe todo, incluso el sueño, para decir: Señor, no me voy de aquí hasta que me respondas. Y esto no se trata de una regla religiosa, ni de una postura obligatoria para que Dios te escuche. Se trata de algo mucho más profundo, de lo que tu cuerpo y tu espíritu están comunicando sin darte cuenta. Porque en la Biblia vemos constantemente a hombres y mujeres de Dios que no oraban desde la cama, que no hablaban con el cielo mientras se rendían al sueño, sino que se postraban, que se levantaban de madrugada, que clamaban con fuerza, que ayunaban, que lloraban, que se aferraban a una promesa con todo su ser. Y si tú crees que esas cosas ya no son necesarias, si piensas que con orar 2 minutos recostado antes de dormir ya estás activando milagros, déjame decirte con amor pero con firmeza: estás perdiendo el tiempo, porque el enemigo no se impresiona con oraciones cómodas. El infierno no retrocede ante palabras suaves dichas desde la almohada. Las cadenas no se rompen cuando el espíritu está adormecido, y tú lo sabes, lo has sentido, has visto que nada se mueve, que tus oraciones no cambian el ambiente, que llevas tiempo pidiendo lo mismo sin resultados, y quizás, solo quizás, el problema no es el qué pides, sino el cómo lo pides. Porque lo que Dios está buscando hoy no es perfección, no es elocuencia, no es volumen, es fuego, es entrega. Es una señal clara de que tú no estás orando por costumbre, sino por convicción. Y eso empieza cambiando tu postura. Tal vez no puedas orar de rodillas por horas, tal vez no tengas un cuarto privado, tal vez tus días estén llenos de caos, pero lo que sí puedes hacer es decidir que no vas a orar acostado, rendido, desconectado, que no vas a hablar con Dios desde la comodidad total, sino desde una posición espiritual que le diga al cielo: estoy listo, estoy despierto, estoy en guerra. Porque los milagros no bajan a quienes oran dormidos, bajan a quienes oran alertas. Y si tú sabes que este mensaje es para ti, si algo dentro de ti se ha removido con estas palabras, si te has dado cuenta de que has estado orando desde la flojera espiritual, desde el adormecimiento, desde la resignación, te invito a que escribas ahora mismo en los comentarios: hoy decido orar despierto, mi fe se pone de pie. Escríbelo como una orden a ti mismo,
como un acto de guerra espiritual, como un grito silencioso que diga, ya no más rutina, ya no más oración sin alma, porque lo que viene en los próximos minutos es un secreto escondido en la Escritura que revela por qué algunas oraciones sí son escuchadas y otras no. Una verdad incómoda, pero liberadora. Algo que podría cambiar la forma en la que oras y el nivel de respuestas que recibes. Pero para eso necesitas quedarte, porque esta parte no es para todos, solo para los que están dispuestos a dejar la comodidad y activar el fuego. ¿Estás listo para ver lo que la Biblia realmente dice sobre la postura espiritual en la oración? Hay una razón por la cual en los momentos más intensos de la Biblia, cuando la historia espiritual de un hombre o una mujer estaba por cambiar para siempre, la oración nunca se hacía desde la cama, con los ojos entrecerrados y el cuerpo en modo reposo. Number. Cuando Jacob luchó con el ángel hasta el amanecer, lo hizo con todo su cuerpo involucrado, con cada músculo activo, con cada fibra de su ser resistiendo, clamando, aferrándose a una bendición que se negaba a soltar. Cuando Jesús sudó gotas de sangre en Getsemaní, no lo hizo recostado sobre una piedra cómoda, ni murmurando palabras suaves. Él se postró, él tembló, él lloró, él se quebró. Y es que hay niveles de oración que no se alcanzan con susurros. Hay dimensiones espirituales que no se abren con frases medio dormidas. Hay milagros que solo responden a una postura total, a una entrega que dice, no estoy aquí para dormir, estoy aquí para provocar el cielo. Y eso es lo que muchos han perdido sin darse cuenta. Se han quedado atrapados en un tipo de oración que parece devoción, pero no tiene fuego. Y esa oración sin fuego no solo es inefectiva, es peligrosa, porque te da la ilusión de que estás buscando a Dios, cuando en realidad solo estás repitiendo movimientos vacíos. Y lo peor es que esa oración, esa que haces por costumbre antes de dormir, muchas veces se convierte en tu única conexión espiritual. No abres la Biblia, no buscas palabra, no adoras, solo repites una oración rápida, acostado, medio consciente, como si le dijeras a Dios, haz lo que puedas con esto. Y lo haces noche tras noche hasta que un día dejas de orar por completo. No porque decidiste alejarte de Dios, sino porque lo convertiste en parte de tu rutina del sueño. Y entonces ya no lo sientes, ya no lo escuchas, ya no lo esperas, ya no lo necesitas, porque tu relación con Él se convirtió en un acto reflejo, en un automatismo, en una voz apagada. Y mientras tanto, el enemigo sigue actuando. Las puertas siguen cerradas, las cargas siguen intactas, los milagros siguen detenidos. Y tú sigues ahí, orando acostado, sin darte cuenta de que lo que parece descanso es en realidad rendición. Por eso esto no es un mensaje cualquiera, es un grito de alerta, es un toque de trompeta espiritual que te dice, despierta, levántate, activa tu fe otra vez. No puedes seguir hablando con Dios desde la flojera espiritual. No puedes seguir presentándote ante el Rey de Reyes como quien bosteza. Tienes que volver a creer que cada palabra que sale de tu boca tiene poder, que cada oración bien posicionada puede mover cosas en el cielo, que cada declaración hecha con fe puede romper estructuras que han estado firmes por años. Pero eso no sucede desde una cama, eso no sucede desde una postura que le dice al mundo espiritual, ya me rendí. Y si tú estás leyendo esto con el corazón ardiendo, si hay algo dentro de ti que dice, esto soy yo, así he estado orando, así he estado viviendo, entonces haz algo ahora mismo. No lo pienses, no lo dejes pasar. Deja un comentario que diga, hoy despierto mi fe, hoy decido levantarme para orar con autoridad. Escríbelo como quien marca un antes y un después, como quien deja evidencia de que algo está cambiando dentro, como quien firma un pacto con el cielo y le dice, no más comodidad, no más oración vacía. Hoy vuelvo a hablar como un hijo que cree. Porque lo que viene en la siguiente parte de este mensaje es una revelación bíblica que no todos están preparados para recibir. Una advertencia que pocos predicadores se atreven a tocar, pero que está ahí, en la palabra, esperando ser activada. Vamos a hablar de lo que ocurre en el mundo espiritual cuando el creyente ora desde la cama, y de lo que ocurre cuando decide levantarse, aún con el alma rota, y orar como quien exige que el cielo responda. No te vayas,
Porque si esto ya te tocó el alma, lo que sigue puede cambiar tu vida espiritual para siempre. ¿Estás listo para esa revelación? ChatGPT Adit. Porque lo que nadie se atreve a decirte en voz alta, pero que el cielo lleva tiempo intentando mostrarte en silencio, es que hay una diferencia abismal entre el creyente que ora de pie, aunque por dentro esté quebrado, y el que ora acostado porque ya no espera nada. Y lo digo con el mayor amor posible, pero también con la urgencia de quien entiende el momento espiritual que estás viviendo. Orar acostado cuando podrías estar de rodillas, orar como última acción antes de dormir, en lugar de hacerlo como primer arma antes de cualquier batalla, es rendirse con la boca abierta, es colgar las armas, es decirle al mundo espiritual, ya no peleo, solo hablo. Y eso tiene consecuencias. Porque no se trata de una postura física cualquiera, se trata de lo que refleja, de lo que estás confesando sin darte cuenta, de la atmósfera que estás creando en tu casa, en tu habitación, en tu mente. Cuando decides que lo último que haces en el día es una oración a medias que se diluye entre el cansancio y el sueño. Porque el enemigo no teme a tus palabras, teme a tu fuego. Y si el fuego ya se apagó, si tu oración ya no incomoda al infierno, entonces el infierno ya no te teme. Y eso, para quien entiende el mundo espiritual, es inaceptable. Y no estoy diciendo que nunca más puedas orar acostado. Claro que hay momentos en los que estás agotado, enfermo, débil, y aún desde la cama elevas una oración verdadera. Dios la escucha, Dios conoce tus límites. Pero no estoy hablando de esos momentos de vulnerabilidad genuina. Estoy hablando de cuando conviertes la oración acostada en tu nuevo estilo de vida espiritual. Cuando decides que el sueño pesa más que el clamor, que la comodidad vale más que la presencia. Cuando dejas que el cuerpo mande sobre el alma. Y en ese punto algo se apaga, lentamente, silenciosamente, como una vela que se consume sin que nadie lo note. Y tú sigues diciendo que crees, sigues yendo a la iglesia, sigues compartiendo versículos, pero ya no luchas igual, ya no insistes igual, ya no reclamas el milagro con las manos levantadas, porque aunque nadie lo ve, por dentro ya bajaste los brazos, ya aceptaste que quizás esa promesa no se va a cumplir. Y entonces empiezas a sobrevivir espiritualmente, pero sin avanzar, a orar por orar, a dormir sin expectativa, a pedir por pedir, a vivir como quien espera poco y recibe poco. Y lo más doloroso es que Dios todavía te está esperando, todavía está atento, todavía quiere responder, todavía quiere verte arder, pero no puede llenar una copa vacía que ni siquiera se ha levantado de la mesa. No puede respaldar una oración que no tiene dirección. No puede activar lo que tú mismo estás apagando con tu pasividad. Porque la fe es acción, es postura, es un grito interior que dice, aquí estoy, Dios, con lo poco que me queda, pero dispuesto a levantarme otra vez. Y si tú no haces eso, si no decides levantarte literal y espiritualmente, entonces seguirás en el mismo lugar, dando vueltas, orando sin ver, creyendo sin esperar, viviendo con un tipo de fe que no transforma nada, y no porque Dios no quiera, sino porque tú no estás listo. Por eso hoy, si todo esto te está removiendo por dentro, si sientes que algo en tu interior se está despertando, si sabes que este mensaje no es casualidad, entonces hazlo visible, hazlo público. Deja un comentario ahora mismo que diga, Señor, levántame de mi oración adormecida, quiero orar como un guerrero. Escríbelo como quien ya no quiere seguir igual, como quien quiere activar el milagro, como quien se rehúsa a seguir en piloto automático espiritual. Porque cuando tú hablas así, cuando tú declaras con fe, algo se mueve, algo se rompe, algo empieza a cambiar, porque Dios no necesita muchas palabras, necesita una fe encendida. Quédate, porque lo que viene ahora es una revelación bíblica que te va a confrontar. Vamos a ver qué ocurre espiritualmente cuando oras desde el letargo y qué puertas se abren cuando oras con el cuerpo, la mente y el espíritu despiertos. No te vayas. Esta es la parte que no todos quieren escuchar, pero que todos necesitan saber. ¿Estás preparado para conocer la verdad que podría cambiar tu forma de orar para siempre? Porque lo que tienes que entender, y no solo oír, sino absorber con todo tu ser, es que orar no es una actividad neutra, no es una formalidad, no es un detalle espiritual antes de cerrar el día.
Es un acto de guerra, es una declaración de poder, es un momento donde se abre una línea directa entre el cielo y tu vida, donde todo lo que digas, creas o sueltes en fe, tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu historia. Y por eso es tan grave cuando el cuerpo ora sin presencia, cuando la mente está lejos, cuando el alma está dormida, porque puede que la boca se mueva, pero el espíritu no. Puede que digas, Señor, ayúdame, pero no lo estés diciendo con urgencia. Puede que menciones promesas sin expectativa. Y cuando eso pasa, lo que activas no es el respaldo de Dios, sino la rutina que el enemigo celebra, porque Él no teme que ores. Él teme que ores con fuego, con foco, con alma, con lágrimas si hace falta, con rodillas en tierra y corazón despierto, porque sabe que ese tipo de oración quiebra cadenas invisibles. Y te digo esto porque sé que tú has orado, lo has intentado, lo haces todas las noches, pero si somos honestos, muchas veces lo haces más como quien lanza una moneda al pozo, esperando tener suerte, que como quien abre la boca sabiendo que lo que dice será escuchado por el Rey del universo. Y esa diferencia es brutal, porque la fe sin postura, sin presencia, sin entrega, se vuelve fe sin poder. Y tú lo has sentido. Has orado y no has sentido nada. Has dicho amén y no ha pasado nada. Has pedido lo mismo tantas veces que ya no lo dices con esperanza, sino con resignación. Y eso es lo que Dios quiere romper hoy. No para condenarte, no para señalarte, sino para activarte, para reencender ese fuego que un día tuviste, para recordarte que tú no naciste para orar como quien se despide, sino como quien clama por intervención divina, que tú no estás llamado a la resignación, sino a la conquista espiritual. Y esa conquista empieza cuando tu cuerpo y tu fe se alinean, cuando decides que si tu milagro es urgente, tu oración también debe serlo. Porque quiero que pienses en esto. Si tu hijo estuviera enfermo y supieras que Dios puede sanarlo, ¿orarías acostado, medio dormido, con voz baja? ¿O te levantarías en medio de la noche, con el alma en llamas, y clamarías hasta que el cielo se abriera? Entonces, ¿por qué no oras así por tu propia alma? ¿Por qué no peleas con esa intensidad por tu paz, por tu restauración, por tu propósito, por tu milagro? ¿Cuándo fue la última vez que oraste como si de verdad esperabas una respuesta? Porque si no lo estás haciendo así, entonces necesitas despertar, no emocionalmente, espiritualmente, porque el letargo te ha adormecido, porque el hábito ha matado tu hambre, porque la rutina ha apagado tu clamor. Y mientras tanto, sigues esperando algo que solo se activa cuando oras como alguien que ya no acepta vivir sin eso. Y si tú sabes que este mensaje es para ti, si algo en ti está diciendo, necesito levantarme, necesito orar con todo, entonces hazlo real. Escríbelo ahora mismo en los comentarios. Decláralo como quien ya no se esconde. Escribe, hoy dejo de orar acostado, hoy me levanto para clamar con fe. Hazlo aunque te tiemble el alma, hazlo aunque no sepas cómo empezar, porque esa declaración sola ya es un paso hacia la activación. Y no te vayas, porque lo que viene a continuación es una de las verdades más potentes que la Biblia revela sobre la relación entre cuerpo, postura y milagro. Una clave que ha sido ignorada por generaciones, pero que podría desbloquear la respuesta que llevas años esperando. ¿Quieres saber por qué orar de pie, de rodillas o postrado tiene tanto poder espiritual? ¿Quieres descubrir por qué algunas oraciones desatan ángeles y otras solo generan sueño? Entonces quédate. Lo que estás a punto de descubrir puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual, porque hay algo que la mayoría no entiende y que muchos líderes no se atreven a enseñar, y es que la postura con la que oras no es solo una decisión del cuerpo, es una señal en el mundo espiritual. Es una forma de decir, estoy listo para guerra, no para dormir. Estoy despierto por dentro, no solo por fuera. Estoy consciente de a quién me dirijo, de lo que está en juego, de lo que puede activarse si oro como se debe. Y esa señal, aunque invisible para el ojo humano, es leída en el mundo espiritual con una claridad absoluta. Cada vez que te postras con reverencia, cada vez que te pones de pie con fe, cada vez que levantas las manos o doblas las rodillas en intimidad con Dios, estás escribiendo un mensaje con tu cuerpo que el cielo entiende como una orden, una rendición,
una urgencia, una determinación. Porque en la Biblia jamás se separa la fe de la postura. Cuando Daniel oraba, lo hacía de rodillas. Cuando Moisés clamaba, lo hacía con los brazos en alto. Cuando Elías pidió fuego, lo hizo con el rostro en tierra. Y cuando Jesús se quebró antes de la cruz, cayó de rodillas con el sudor convertido en sangre. Ninguno de ellos oró desde la comodidad. Ninguno lo hizo desde una cama blanda, ni desde un susurro antes de dormir. Lo hicieron como quien entiende que hablar con Dios es un evento sagrado, un encuentro divino, un acto que puede cambiar el destino de una vida entera. Y tú, que llevas tanto tiempo esperando una respuesta, que llevas noches deseando que algo pase, que oras por sanidad, por provisión, por restauración, por dirección, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Con qué postura estás diciendo, Dios, escúchame? Porque si lo haces desde una fe sin cuerpo, desde un corazón sin urgencia, desde una cama sin convicción, entonces es probable que lo que recibas sea silencio. No porque Dios no te ame, no porque no quiera bendecirte, sino porque está esperando que tú actives el nivel correcto de fe. Y la fe correcta se mueve, se posiciona, se arrodilla, se rompe si es necesario, pero no se duerme, no se acomoda, no se esconde bajo las sábanas mientras lanza palabras al aire esperando milagros. Number, la fe que mueve el cielo, se manifiesta en una oración viva, despierta, encendida, que no se limita a pedir, sino que exige con reverencia lo que ha sido prometido. Y yo sé que esto no es cómodo, que este mensaje sacude, que puede incomodar, pero eso es porque el Espíritu Santo está tocando algo dentro de ti, está rompiendo esa zona de resignación espiritual, donde tú mismo te convenciste de que ya no hacía falta orar con fuerza, que Dios entendía tu cansancio, que si era su voluntad, Él respondería sin necesidad de que tú te muevas. Pero escucha esto, claro que Dios conoce tu corazón, pero Él también honra tu actitud. Y si tu actitud es de reposo constante, si tu oración es solo un murmullo rutinario antes de cerrar los ojos, entonces lo que estás comunicando no es fe, es conformismo. Y el cielo no se activa con conformismo, se activa con hambre, con expectativa, con urgencia. Y esa urgencia no se demuestra con frases bonitas, se demuestra con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu, con todo tu ser lanzado a los pies del trono, como si de eso dependiera tu milagro, porque en realidad depende de eso. Y si tú lo sabes, si algo dentro de ti se ha encendido leyendo esto, entonces haz un acto de fe ahora mismo. No lo pospongas, no lo pienses demasiado. Escribe en los comentarios, mi oración ya no será desde la cama, será desde la fe encendida. Escríbelo como quien decide no volver a repetir la rutina. Escríbelo como quien está haciendo un pacto nuevo. Escríbelo como quien dice, basta ya de oraciones apagadas. Hoy vuelvo a clamar como quien sabe que el cielo me escucha. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no solo es palabra, es activación. Vamos a entrar en los versículos que revelan por qué ciertas posturas abren el cielo y por qué ciertas otras cierran la fe. Vamos a ir a la Escritura para que veas que no es teoría, no es emoción, es instrucción divina, una guía precisa para recuperar la oración que transforma. Prepárate, porque en los próximos minutos algo en ti va a cambiar para siempre. Y ahora es cuando debes hacerte la pregunta que casi nadie se atreve a responder con honestidad. ¿Qué tanto de tu oración actual están haciendo de una fe viva? ¿Y qué tanto están haciendo de una rutina muerta? Porque a veces no es el silencio de Dios lo que bloquea el milagro, sino la forma en que tú te estás presentando ante Él. Porque aunque te duela admitirlo, muchas de tus oraciones ya no nacen de la expectativa, sino del hábito. Ya no se levantan como un clamor desde el espíritu, sino como un suspiro desde la costumbre. Ya no tocan el cielo, porque ya no tocan tu alma. Son palabras que salen, sí, que suenan bonitas, sí, que incluso mencionan versículos, pero no cargan fuego, no llevan urgencia, no tienen fuerza, y tú lo sabes, lo sientes, lo percibes en ese momento justo después de decir amén, cuando te das cuenta de que no ha pasado nada, que no hubo conexión, que no hubo presencia, que hablaste, pero no entraste. Y eso es más común de lo que crees, porque el cuerpo humano,
Cuando se acostumbra, repite sin pensar. Y si tu vida espiritual ha sido sometida al peso de la rutina, al cansancio de los días, al desgaste emocional, entonces tu oración puede haberse convertido en algo automático. Pero la oración automática no produce resultados sobrenaturales, porque lo espiritual no se activa con programación mental, se activa con corazón presente, con postura encendida, con alma entregada. Y ese tipo de oración no puede hacerse acostado, rendido, a medio aliento. Ese tipo de oración exige un cuerpo que se levanta, aunque esté cansado, que se arrodilla, aunque esté herido, que se postra, aunque no entienda. Porque la fe verdadera no depende de lo que se siente, sino de lo que se decide. Y cuando tú decides orar como si el milagro fuera urgente, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no tengas pruebas, entonces el cielo responde con una fuerza que no se puede explicar. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque vivimos en una generación que quiere milagros instantáneos, respuestas rápidas, señales inmediatas, pero no quiere levantar el cuerpo para orar. Quiere cambios sobrenaturales sin tener que cambiar su postura. Quiere cielos abiertos sin arrodillarse. Quiere fuego sin altar. Y eso no funciona, porque el Dios que parte el mar en dos, que sana cuerpos enfermos, que restaura matrimonios destruidos y abre puertas imposibles, también es el Dios que espera que tú te acerques con reverencia, con honor, con expectativa, no como quien manda una nota al cielo, sino como quien entra al trono sabiendo que algo grande está por suceder. Y si tú has llegado hasta aquí, no es por curiosidad, no es por coincidencia, es porque el cielo te está llamando, no para que hagas más oraciones por compromiso, sino para que actives una oración que transforma, que penetra, que rompe, que cambia. Una oración que se hace de pie si hace falta, en el suelo si es necesario, pero nunca desde la rendición, nunca desde el adormecimiento, nunca desde la pasividad, porque el Dios que tú le oras no está dormido. Entonces, ¿por qué orarle tú dormido? ¿Por qué hablarle como si ya nada importara? ¿Por qué acostarte a orar como quien se despide de un sueño y no como quien exige una intervención? Y si esto está removiendo tu alma, si te está sacudiendo por dentro, si te está haciendo sentir que algo tiene que cambiar, no lo ignores. Escríbelo, decláralo. Deja un comentario ahora mismo que diga: hoy despierto mi altar, mi oración vuelve a tener fuego. Escríbelo como quien reaviva una promesa, como quien hace temblar al infierno con una frase, como quien firma con sus palabras una nueva temporada de oración poderosa, intensa, activa. Y quédate, porque en lo que sigue vamos a ver lo que la Biblia revela sobre los momentos en que una postura cambió el destino de una nación. Vamos a entrar en las historias ocultas donde la forma en la que se oró fue más poderosa que las palabras que se dijeron. Y tú necesitas conocer esas llaves si quieres abrir puertas que llevan años cerradas. Prepárate, lo que viene es revelación pura. Porque si supieras lo que ocurre en el mundo espiritual cuando alguien se atreve a orar de rodillas, cuando alguien decide que no puede hablar con Dios desde el confort, desde la tibieza, desde el mismo lugar donde duerme, entenderías por qué tantos milagros parecen estar estancados. No es que Dios haya dicho no, no es que te haya cerrado la puerta, es que hay bendiciones que no se activan hasta que tu cuerpo y tu espíritu están en sintonía, hasta que tu postura externa refleja lo que está ardiendo por dentro. Porque no se trata solo de decir palabras correctas, se trata de declarar con todo lo que eres: estoy aquí, Dios, no como espectador pasivo, no como quien hace una oración antes de dormir como un formalismo religioso. Estoy aquí como guerrero, como hijo, como heredero, como alguien que no se irá hasta que el cielo responda. Y eso, aunque el mundo moderno lo haya olvidado, sigue teniendo un peso inmenso en la eternidad. Porque cada vez que tú decides orar con tu cuerpo encendido, cada vez que doblas las rodillas cuando el cansancio quiere acostarte, cada vez que levantas las manos cuando el alma quiere rendirse, estás enviando una señal al cielo: no he soltado la promesa, todavía la creo, todavía la espero, todavía estoy de pie. Y cuando entiendes eso, tu forma de orar cambia para siempre. Ya no haces oraciones dormidas, ya no lanzas frases al aire esperando que algo pase. Ya no oras desde la cama como si estuvieras rindiéndote al final del día, sino que oras como quien comienza una batalla, como quien prende un fuego,
como quien se presenta delante del trono, sabiendo que lo que está a punto de decir puede cambiar el rumbo de su historia. Porque el creyente que ora con postura, que ora con entrega, que ora con reverencia, está comunicando algo que va más allá de las palabras. Está diciendo: yo no estoy aquí solo por rutina, estoy aquí porque creo que esta oración puede cambiarlo todo. Y esa creencia, esa certeza, esa fe encendida es lo que activa el respaldo divino. Pero si aún no estás convencido, déjame llevarte a las Escrituras. A esos momentos donde la oración no fue un detalle, sino la llave maestra. ¿Recuerdas a Ana? Estéril, humillada, incomprendida, pero con una promesa en el alma que no la dejaba dormir. Y no oró desde su cama, no murmuró desde su habitación, fue al templo, se postró, clamó con una intensidad tan profunda que el sacerdote pensó que estaba ebria, pero no estaba borracha, estaba rota, estaba entregada, estaba haciendo una oración que no salía solo de la boca, salía del vientre, del alma, de lo más profundo. Y esa oración, esa que nació desde la postura y la fe, activó uno de los milagros más poderosos del Antiguo Testamento: el nacimiento de Samuel, un profeta que cambiaría la historia entera de Israel. Y si eso no te estremece, entonces escúchame con atención. Hay milagros en tu vida que aún no han ocurrido, no porque Dios te los haya negado, sino porque no has orado con el nivel de entrega que se requiere para desatarlos. No has quemado tu altar con fuego verdadero. No has hecho lo que hizo Ana, lo que hizo Elías, lo que hizo Jesús, porque todos ellos entendieron lo mismo. El milagro no llega cuando dices palabras bonitas. Llega cuando oras como quien no se va a rendir hasta verlo hecho realidad. Y si tú quieres eso, si tú necesitas eso, entonces este es el momento para activarlo. No más oración tibia, no más oración desde la comodidad. Hoy es el día de decir con todo tu corazón: Dios, me levanto, me arrodillo, me postro, lo que sea necesario, pero ya no oro desde la rendición. Escríbelo ahora mismo en los comentarios. Déjalo como pacto, como acto de fe, como bandera que dice: mi oración hoy cambia de nivel. Quédate, porque lo que voy a mostrarte a continuación es aún más profundo. Vamos a entrar en los códigos espirituales detrás de cada postura de oración. Vamos a ver lo que ocurre cuando te postras, cuando te arrodillas, cuando levantas las manos. Y por qué esos movimientos, más que formas, son llaves. Llaves que podrían abrir justo la puerta que tú llevas años golpeando. ¿Estás listo para recibir esa revelación? Y tal vez mientras lees todo esto, una parte de ti ya está empezando a despertar, a removerse por dentro, a reconocer que sí, que en algún punto, sin darte cuenta, fuiste cediendo terreno. No porque quisieras alejarte, no porque no ames a Dios, sino porque el cansancio se volvió constante. La esperanza empezó a pesar más que la fe, y poco a poco dejaste de orar como quien espera una promesa para convertirte en alguien que solo busca consuelo antes de dormir. Y eso no te hace malo, no te hace débil, te hace humano. Pero el problema no es haber caído en ese lugar, sino quedarte ahí. El problema es que ya pasaron semanas, quizás meses o incluso años, y todavía estás orando con las mismas palabras apagadas, desde la misma postura adormecida, sin darte cuenta de que lo que está en juego no es solo una respuesta, es tu fuego, tu conexión, tu destino. Porque hay oraciones que son semillas, pero hay otras que son activaciones. Y si tú llevas demasiado tiempo sin ver cosecha, tal vez no es que Dios te esté diciendo que no. Tal vez es que estás usando la llave incorrecta. Y eso es lo que estamos a punto de corregir hoy, porque lo que sigue no es solo una enseñanza, es una reconfiguración espiritual. Es un regreso al diseño original, al tipo de oración que no solo pide, sino que moviliza, que no solo susurra, sino que incendia. Porque cada vez que en la Biblia vemos una postura activa de oración, una rodilla doblada, un rostro en tierra, unas manos alzadas, vemos también una respuesta divina. Moisés alzaba las manos y el pueblo vencía. Elías puso su rostro entre las rodillas y el cielo soltó lluvia. Jesús se postró en Getsemaní y recibió fuerza para cargar la cruz. ¿Lo ves?
no eran solo gestos físicos, eran llaves espirituales, eran declaraciones silenciosas que decían al cielo y al infierno: aquí hay un hombre, una mujer que no se va a rendir. Y si tú en lo profundo sabes que has estado esperando por algo grande, una sanidad, una restitución, una reconciliación, un propósito que aún no se ha cumplido, entonces no puedes seguir orando igual. No puedes seguir acostado, pidiendo a medias, apagado por dentro. Tienes que decidir que hoy es el día donde tu altar se reconstruye, donde tu postura se alinea con tu expectativa, donde ya no hablas como quien duda, sino como quien ha sido llamado a gobernar espiritualmente sobre su casa, su familia, su salud, su destino. Porque tú no fuiste creado para una oración tibia. Fuiste creado para hacer temblar la tierra con tus palabras, para que tu clamor sea como trompeta en el cielo, para que cada vez que digas Padre, el mundo espiritual sepa que alguien con autoridad está hablando. Y si eso resuena contigo, si sabes que esto no es solo contenido bonito, sino una palabra directa para tu espíritu, entonces actívalo ahora. No lo dejes para después. No cierres esta página sin hacer un acto profético. Escribe en los comentarios: hoy recupero mi altar. Hoy oro con todo mi cuerpo y mi fe. Escríbelo como quien se compromete con fuego. Escríbelo como quien ha decidido que ya no va a sobrevivir, sino conquistar. Porque lo que viene ahora no es una motivación más, es revelación pura. Vamos a entrar en los detalles sagrados de por qué Dios respondió a unos y no a otros, según su postura de oración. Vamos a desenmascarar las oraciones sin poder. Vamos a encender las que desatan gloria. Quédate. Lo que estás por descubrir podría marcar el inicio de tu temporada más poderosa. Porque cuando entiendes que cada postura de oración es una declaración profética, un lenguaje no verbal que penetra dimensiones invisibles, te das cuenta de que nunca fue solo una cuestión de comodidad, fue una cuestión de autoridad. Y aquí es donde se cae el velo. No todos los creyentes que oran son escuchados con la misma intensidad, porque aunque Dios ama a todos por igual, no todos se presentan igual delante de Él. Hay quienes oran desde la superficie, con el cuerpo en reposo pero con el alma distraída, y hay quienes entran en oración como quien entra en un campo de batalla, con la mente firme, el cuerpo despierto, el corazón alineado y la boca hablando palabras que no nacen de la costumbre, sino del clamor. Y esa diferencia, por incómoda que parezca, es la que marca quién ve resultados y quién no. No se trata de merecimiento, se trata de activación. Y tú lo has vivido. Has sentido que cuando te arrodillas de verdad, algo cambia. Que cuando levantas las manos aún sin ganas, el ambiente se sacude. Que cuando oras con el rostro en el suelo, las lágrimas se transforman en combustible. Porque ese tipo de oración no solo toca el cielo, toca tu propio espíritu, lo despierta, lo recuerda, lo posiciona. Y por eso el enemigo hace todo lo posible para que no llegues ahí. Porque sabe que si lo haces, lo desarmas. Y piensa en esto con honestidad brutal. ¿Cuántas veces has dejado que tu cansancio defina tu postura de oración? ¿Cuántas veces has sentido que no podías más y en lugar de arrodillarte te rendiste? ¿Cuántas veces oraste desde la cama porque Dios igual me escucha, cuando en realidad sabías que no era reverencia sino pereza? Porque sí, Dios es amor, pero también es fuego, es majestad, es rey. Y Él se manifiesta con poder en el lugar donde hay honra. Y tú sabes cuándo estás honrándolo con tu postura y cuándo solo estás cumpliendo. Y esa diferencia, aunque nadie más la vea, el cielo sí la registra. Por eso hoy no estás leyendo esto por azar. Estás aquí porque el cielo quiere despertarte, no para avergonzarte, sino para reposicionarte. Porque hay milagros que están estancados no por falta de fe, sino por falta de postura. Y eso se puede corregir hoy, aquí, ahora. Así que pregúntate esto desde lo más profundo de tu alma. ¿Qué oración estás postergando porque ya no crees que valga la pena arrodillarte por ella? ¿Qué promesa dejaste de mencionar en voz alta porque orarla desde la cama era más fácil que volver a creer de pie? ¿Qué milagro enterraste bajo la almohada de la resignación? Porque es hora de desenterrarlo, de reactivarlo, de decir: Dios, este milagro lo vuelvo a pedir de rodillas, aunque me duela, aunque ya no tenga fuerzas, aunque parezca tarde. Porque esa es la clase de oración que mueve al cielo, no la perfecta, no la que suena bonita,
la que nace del alma quebrada pero expectante, la que se arrastra si hace falta, pero no se calla. Y si estás sintiendo que esta palabra te pertenece, si hay algo en tu pecho que se está encendiendo, aunque sea una chispa, entonces respóndelo, no lo dejes pasar. Deja un comentario ahora que diga: hoy reactivo mi altar, vuelvo a orar como quien cree de verdad. Escríbelo aunque no sepas cómo empezar de nuevo. Escríbelo aunque tengas miedo de ilusionarte otra vez. Escríbelo porque ese acto solo, ponerlo por escrito, ya es un paso hacia la restauración de tu oración más profunda. Y quédate conmigo porque lo que viene ahora es más fuerte. Vamos a entrar en los pasajes bíblicos donde Dios transformó destinos enteros solo por una postura de oración. Vas a descubrir por qué a algunos les bastó una sola oración para cambiarlo todo y por qué otros oraron durante años sin ver nada. Lo que vas a leer a continuación puede explicar muchas cosas que llevas tiempo sin entender. Prepárate, porque lo que se va a revelar tiene el poder de desbloquear todo lo que estaba detenido. Y si te detienes un segundo a meditar en eso, a dejar que penetre más allá de la razón y toque lo profundo de tu espíritu, verás que no es casualidad que hayas llegado a este punto del mensaje. Porque tú sabes, aunque no lo digas en voz alta, que hay batallas que no se ganan con buenas intenciones, que hay puertas que no se abren con frases hermosas ni con deseos en silencio, sino con determinación, con perseverancia y con una fe que se manifiesta hasta en la manera en que respiras cuando te acercas a Dios. Y esa fe que un día estuvo encendida como antorcha, quizás hoy solo sea una chispa escondida entre los restos del cansancio, entre las dudas que nadie conoce, entre los amén que pronunciaste sin convicción. Pero aún así, ahí sigue, en lo profundo, esperando el momento de ser avivada. Y lo más fuerte es que ese momento podría ser ahora, porque cada palabra que has leído te ha estado empujando, no a una emoción pasajera, sino a una postura eterna, a esa que dice: aunque todo parezca igual, yo no soy el mismo, porque esta vez oraré distinto, esta vez lo haré como quien está a un paso del milagro. Y sí, quizás hay cosas que has perdido por no haber llegado a este entendimiento antes. Quizás hubo temporadas en las que tu oración no pasó de la superficie, en las que tu voz se cayó antes de tiempo, en las que tu cuerpo se rindió cuando más necesitaba estar en pie. Pero eso no invalida lo que puede comenzar ahora, porque la gracia de Dios no solo perdona errores, redirige destinos. Y si hoy decides retomar la postura correcta, esa que honra, que cree, que insiste, que incomoda al cuerpo pero enciende el espíritu, entonces todo puede cambiar. Y no hablo de magia, hablo de fe real, hablo de la respuesta que viene como consecuencia del clamor constante. Porque lo que el cielo está buscando no es a los que oran perfecto, sino a los que oran con todo, con el alma entera, con el cuerpo incluido, con la convicción de que no se van a soltar hasta que Dios diga ahora. ¿Y sabes qué es lo más glorioso de todo esto? Que no necesitas saber hacerlo perfecto. No necesitas conocer todos los salmos de memoria ni haber sido formado en teología. Solo necesitas tener hambre. Solo necesitas decidir que tu próximo milagro no lo vas a pedir desde la cama, sino desde el altar, desde el suelo si hace falta, desde la batalla, desde ese lugar donde ya no importan las formas, solo la fe. Y cuando oras desde ahí, todo el infierno tiembla, porque hay oraciones que son un suspiro, pero hay otras que son un rugido del alma. Y esas, querido hermano, son las que abren cielos cerrados desde hace años. Así que dime tú ahora, con honestidad, ¿qué milagro estás dispuesto a reclamar otra vez, pero esta vez desde la fe encendida? ¿Qué promesa vas a volver a escribir en tu corazón, aunque la hayas enterrado antes? ¿Qué oración te atreverás a orar de pie, de rodillas, con el rostro en tierra si hace falta, pero sin volver atrás? Escríbelo ahora en los comentarios, decláralo. Este es el milagro que vuelvo a reclamar con fe. Escríbelo como quien planta una bandera, como quien lanza una flecha espiritual, como quien dice: ya no más oración apagada, hoy empiezo a clamar como un hijo que sabe quién es su padre. Y no te vayas, no cierres esto aún, porque lo que voy a compartirte ahora es una secuencia profética, es una revelación que muchos pasan por alto en la Biblia, pero que encierra el código de cómo orar en el día de batalla.
Vamos a ir juntos al momento exacto en que el rey Josafat, rodeado de enemigos, sin fuerzas humanas para vencer, decidió hacer algo que activó lo sobrenatural. Y lo hizo no con una espada, no con una estrategia militar, sino con una oración. Pero no cualquier oración, una que transformó todo. Y eso es justo lo que tú necesitas conocer ahora, porque ahí, en ese relato escondido, está la llave que podrías estar necesitando desde hace años. Quédate, porque lo que viene tiene el poder de desatar tu próxima victoria. Y si alguna vez has sentido que estás completamente rodeado, como si todo lo que podía salir mal ya lo hizo, como si cada rincón de tu vida estuviera siendo atacado desde distintas direcciones, finanzas, salud, relaciones, fe, entonces estás más cerca que nunca de comprender por qué la historia de Josafat no es solo una anécdota bíblica más, es una estrategia celestial escondida a plena vista. Porque este rey que gobernaba Judá no era un guerrero experimentado, no tenía un ejército numeroso ni las armas más sofisticadas de su tiempo, pero tenía algo que sus enemigos subestimaron: una relación directa con el cielo. Y fue en uno de los momentos más oscuros, cuando tres naciones poderosas se unieron para destruirlo, que Josafat hizo algo que tú y yo necesitamos volver a aprender. No corrió a buscar aliados, no se escondió a planear estrategias humanas, no buscó culpables. Se postró, convocó a todo el pueblo a ayunar y oró. Pero no oró desde el miedo, no oró como quien se despide, oró como quien cree que el cielo puede cambiar el curso de una guerra en un segundo. Y en esa oración, en ese clamor colectivo, se escondía una de las claves más ignoradas de toda la Escritura. La postura lo cambia todo. Porque mientras sus enemigos avanzaban con violencia, Josafat avanzaba con fe. Mientras otros se preparaban con armas, él se preparaba con ayuno. Mientras otros temblaban, él adoraba. ¿Y sabes qué ocurrió? El Espíritu del Señor descendió sobre un levita en medio de la asamblea y liberó una palabra que aún hoy debería hacernos temblar el alma. No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la batalla, sino de Dios. Y esa sola frase es dinamita espiritual, porque cambia por completo la narrativa. Lo que parecía una guerra imposible se transformó en una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestarse de forma sobrenatural. ¿Y cómo lo sellaron? Con adoración, con alabanza, con una postura que gritaba: aunque estamos rodeados, confiamos. Aunque no entendemos, creemos. Aunque no vemos salida, sabemos quién pelea por nosotros. Y es aquí donde tú tienes que hacerte la pregunta más importante de esta etapa de tu vida espiritual. ¿Qué tan dispuesto estás a enfrentar tu batalla como lo hizo Josafat? ¿O seguirás intentando ganarla con tu fuerza, tu estrategia, tu lógica? Porque seamos honestos, ¿cuántas veces has intentado resolverlo todo con tus propias manos y lo único que has conseguido es agotarte aún más? ¿Cuántas veces has orado sí, pero como última opción, no como primera estrategia? ¿Cuántas veces has dicho confío en Dios con la boca, mientras en tu interior seguías planeando cómo arreglarlo tú solo? Porque eso, aunque duela, también es una forma de incredulidad. Y Dios no puede respaldar lo que no está rendido. Él pelea por los que se entregan, por los que oran como Josafat, por los que entienden que hay guerras que no se ganan con gritos, sino con rodillas. Así que hoy, ahora, en este momento, quiero que hagas lo mismo que hizo ese rey. Entrega tu batalla, escríbela, declárala, dile a Dios desde el fondo de tu corazón: no sé qué hacer, pero mis ojos están en ti. Y deja un comentario con esa misma declaración: Señor, esta es mi batalla. Pero mis ojos están puestos en ti. Escríbelo como quien se rinde no por debilidad, sino por estrategia. Como quien sabe que el milagro que está esperando no llegará por empujar más, sino por soltar más. Y quédate, porque lo que voy a contarte después es aún más fuerte. Porque cuando Josafat terminó de orar y el pueblo terminó de alabar y el enemigo ya estaba preparado para atacar, Dios hizo algo que dejó a todos paralizados. Algo que tú necesitas conocer, porque puede ser exactamente lo que Dios esté a punto de hacer en tu historia. Prepárate, porque lo que sigue podría ser el momento en que todo cambia. Y si creías que la oración de Josafat y el clamor del pueblo fueron el clímax de esa historia, déjame decirte que lo más asombroso todavía no había comenzado. Porque cuando el pueblo terminó de orar
cuando ya no quedaban más palabras que decir, cuando lo único que quedaba era la espera. Fue entonces cuando el cielo actuó, y no actuó de forma tradicional. No envió un ejército visible, no descendió fuego, no hizo tronar el cielo. Number, lo que Dios hizo fue más desconcertante, más inexplicable, más poderoso. Dios provocó confusión entre los enemigos. Las tres naciones que venían juntas a destruir a Josafat comenzaron a pelear entre sí. ¿Puedes imaginarlo? Tres ejércitos armados hasta los dientes, motivados por odio, por ambición, por sed de conquista, destruyéndose unos a otros sin que el pueblo de Dios moviera un solo dedo. Mientras Judá estaba postrado en adoración, sus enemigos se estaban aniquilando entre ellos. Y cuando el pueblo finalmente subió al lugar de la batalla, lo único que encontraron fue un campo lleno de cuerpos y una abundancia de riquezas que sus enemigos jamás lograron usar. Lo que comenzó como una amenaza terminó siendo una transferencia. Lo que parecía una pérdida total terminó siendo una bendición multiplicada. Y todo por una oración que nació desde la postura correcta. ¿Y sabes qué es lo que más me estremece de todo esto? Que esa historia no es solo una lección antigua, es un patrón, un modelo, una señal. Porque cada vez que tú decides hacer lo mismo, parar de pelear con tus fuerzas, entregarlo todo en oración, posicionarte en fe, el cielo empieza a mover cosas que tú ni siquiera ves. Gente que estaba en tu contra empieza a distraerse. Situaciones que te estaban oprimiendo comienzan a desmoronarse desde adentro. Puertas que estaban cerradas por años se desbloquean sin explicación. Enfermedades que estaban resistiendo tratamiento comienzan a desaparecer. Relaciones que parecían muertas reciben vida. Y tú solo hiciste lo mismo que hizo Josafat: rendirte en oración, posicionarte en fe, alabar antes del milagro. Porque cuando tú haces eso, no estás siendo débil, estás siendo invencible. Porque hay guerras que no se ganan con armas, sino con posturas, con una fe que dice: aunque el enemigo me rodee, yo voy a levantar mis manos. Aunque el miedo me grite, yo voy a adorar. Aunque no vea nada todavía, yo me voy a postrar. Y si tú estás leyendo esto, si esta palabra ha estado calando hondo en tu espíritu, entonces esto no es casualidad. Es una intervención divina. Es Dios diciéndote: esta es tu temporada para ver enemigos confundirse, para ver puertas abrirse, para recoger lo que otros no pudieron usar. Pero primero, necesito que te posiciones. Así que hazlo ahora. Haz lo que hizo Josafat. Escribe tu oración. Hazla pública. Escríbela en los comentarios como un acto de fe. Di: Señor, esta es la batalla que enfrento, pero hoy me posiciono en fe. Escríbelo con tus propias palabras. No lo dejes pasar, porque algo poderoso se activa cuando tú escribes lo que el cielo ya vio en tu corazón. Y quédate, porque en lo que viene ahora vamos a entrar en un nivel más personal. Vamos a hablar de ti, de tu guerra silenciosa, de esa área de tu vida que aún no se ha rendido por completo. Vamos a identificar lo que todavía estás tratando de controlar tú solo. Y vamos a aprender cómo soltarlo de verdad. No con palabras bonitas, con una entrega real. Porque esa puede ser la diferencia entre otra semana igual o el inicio del cumplimiento que llevas años esperando. ¿Estás listo para lo que sigue? Y ahora que has llegado hasta aquí, quizá algo dentro de ti ya empieza a agitarse con una mezcla rara de esperanza y vértigo. Porque sabes que hay algo más allá de las palabras, que este mensaje no está diseñado solo para inspirarte momentáneamente, sino para desencadenar una transformación profunda, de esas que no se pueden deshacer. No es solo una enseñanza bíblica, es una confrontación espiritual, una sacudida sagrada que te está diciendo: basta de sobrevivir, es hora de conquistar. Porque Dios no quiere hijos que se arrastren por la vida buscando sobras de fe. Quiere guerreros que se levanten con la convicción de que su Padre aún hace llover maná, aún abre mares, aún desciende fuego. Pero para eso necesitas soltar lo que llevas demasiado tiempo apretando con las manos. Necesitas rendir lo que has estado tratando de controlar. Porque esa área que aún escondes, ese rincón que aún justificas diciendo Dios ya sabe, es justo el terreno donde Él quiere manifestar su gloria.
pero no lo hará mientras sigas agarrándolo tú. Y aquí es donde entra esa guerra silenciosa que casi nadie más ve, esa lucha que cargas en secreto, esa preocupación constante, ese pensamiento que no te deja dormir, esa sensación de estar caminando con una mochila invisible que pesa más cada día. No siempre es una crisis obvia, a veces es solo una voz interna que no se calla, un miedo que te susurra cada vez que cierras los ojos, una angustia que no se va, aunque todo parezca estar bien. Y mientras afuera sonríes, cumples, haces lo que se espera de ti, por dentro estás negociando con el agotamiento, haciendo tratos con la duda y preguntándote en lo más profundo si esta batalla va a tener fin algún día. Y la respuesta es sí, pero no por tus méritos, no por tu resistencia, no por tu inteligencia. Va a tener fin cuando tú decidas que esa guerra ya no es tuya, cuando hagas lo que hizo Josafat, cuando le digas a Dios, no puedo más y ya no quiero intentarlo solo, aquí está, te lo entrego todo. Porque a veces lo más difícil no es creer que Dios puede, lo más difícil es dejar de intentar ser tú quien lo hace, lo más difícil es dejar de planear, de calcular, de controlar. Lo más difícil es soltar esa conversación que llevas ensayando en tu mente, esa estrategia que te da una falsa sensación de control, esa idea de que si haces lo suficiente, si oras con las palabras exactas, si te esfuerzas un poco más, entonces tal vez las cosas cambien. Las cosas no cambian cuando tú haces más, cambian cuando tú confías más, cuando dejas de luchar como esclavo y comienzas a orar como hijo. Porque hay una gran diferencia entre clamar por desesperación y clamar por identidad. Así que hoy quiero que te atrevas a hacer algo radical, a escribir en los comentarios esa guerra que llevas peleando solo, esa área que aún no has rendido del todo, esa preocupación que sigues disfrazando de oración, pero que en el fondo sigues queriendo resolver tú mismo. Escríbelo como quien deja una carga en el altar, como quien dice, Señor, esta batalla también es tuya. Yo ya no puedo, pero tú sí. Escríbelo con sinceridad, con entrega, con fe rota si hace falta. Pero no te lo guardes más, porque mientras lo escondes, sigue creciendo. Pero cuando lo entregas, Dios lo empieza a transformar. Y no te vayas aún, porque lo que viene es un momento de activación. No solo vamos a hablar, vamos a orar. Vamos a soltar con palabras lo que llevamos años sosteniendo con miedo. Vamos a declarar que esta vez sí, esta vez de verdad, la batalla cambia de manos. Y ahí, justo ahí, es donde muchas historias comienzan a reescribirse. ¿Estás listo para soltarlo todo? Porque lo que sigue es el principio de tu liberación. Porque hay algo que nadie dice en voz alta, pero que muchos sienten, que rendirse ante Dios no siempre se siente como una victoria al principio. Se siente como pérdida, como fragilidad, como aceptar que ya no puedes más. Y eso, para una mente que ha aprendido a sobrevivir por sus propios medios, se percibe como fracaso. Pero en el reino las leyes son al revés. Lo que parece debilidad es fortaleza. Lo que parece pérdida es semilla. Lo que parece una derrota emocional es el primer paso hacia el territorio de lo sobrenatural. Y esa es la diferencia entre los que oran por rutina y los que oran por fe. Unos repiten palabras, los otros se entregan enteros. Unos buscan consuelo, los otros buscan transformación. Y esa diferencia, aunque invisible por fuera, hace temblar al infierno. Porque no hay nada más poderoso que un alma quebrada que decide entregarse con todo lo que le queda, aunque ya no sienta nada. Porque es ahí, en esa zona donde ya no hay fórmulas, donde solo queda sinceridad, donde el milagro empieza a gestarse. Y es importante que no ignores esta parte, porque tú sabes en lo más profundo de tu espíritu que hay cosas que aún no se han desbloqueado en tu vida, no porque Dios no quiera, sino porque tú no has soltado del todo. Porque has dicho, Señor, haz tu voluntad, pero por dentro seguías esperando que esa voluntad coincidiera con la tuya. Porque le pediste dirección, pero con condiciones. Porque clamaste por respuestas, pero tenías miedo de que la respuesta fuera diferente a la que tú esperabas. Y así, aunque orabas con palabras bonitas, tu alma seguía sosteniendo la cuerda del control. ¿Te suena? Y no te lo digo para juzgarte, te lo digo porque todos hemos estado ahí.
orando con una mano levantada y la otra apretando lo que no queremos soltar, diciendo que se haga tu voluntad mientras seguimos negociando en silencio. Pero hoy el cielo quiere algo más de ti. No una oración elocuente, no una fórmula perfecta, solo una entrega real, una fe que respira entre lágrimas, una postura que dice: aunque me tiemble todo por dentro, yo suelto esto, porque creo que tú puedes más que yo. Y si eso te describe, si sientes que esta palabra está tocando justo esa parte que habías mantenido protegida, entonces no la ignores. No cierres esto como si fuera otro mensaje espiritual más. Tómalo como lo que realmente es: una invitación del cielo a dejar de resistir y empezar a descansar, a dejar de cargar y empezar a confiar, a dejar de justificarte y empezar a rendirte. Porque solo cuando sueltas, Dios empieza a obrar de forma completa. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el movimiento que destrabe todo lo que ha estado detenido por tanto tiempo. Así que escribe ahora mismo con toda la humildad que puedas una oración real. Una oración sin filtros, sin frases preparadas, solo desde el alma. Escribe en los comentarios: Dios, esto es lo que aún no he soltado. Pero hoy decido rendírtelo por completo. Y nómbralo, con valor, con verdad, con fe. Escríbelo como quien deja una llave en el altar, como quien entrega un peso que ya no puede seguir cargando. Porque ese acto, aunque parezca simple, es profético. Es una señal espiritual. Es una declaración al cielo y al infierno de que ya no eres esclavo de esa carga, sino que has decidido entregarla a quien sí puede con ella. Y no te desconectes todavía, porque lo que viene ahora no es una historia más, es una revelación personal. Vamos a entrar en el testimonio de alguien que estuvo en el mismo punto en que tú estás ahora. Una persona que también creyó por años, que también luchó en silencio, que también se preguntó: ¿y si nunca llega? Pero que un día decidió soltar. Y ese día todo cambió. Quédate, porque esa historia podría ser un espejo exacto de la tuya. Y si llegaste hasta aquí, si cada palabra fue tocando áreas que tenías guardadas en silencio, si este mensaje fue rompiendo poco a poco esas paredes internas que habías levantado para protegerte de una nueva decepción, entonces quiero que te detengas un momento, que respires, que cierres los ojos y que permitas que esta verdad penetre más allá de la emoción, más allá del impulso, más allá de lo que sientes o no sientes ahora mismo. Rendirse no es el final, es el principio. Soltar no es perder, es prepararse para recibir. Y tú no estás aquí por casualidad, no diste clic por error, no llegaste hasta el final de este mensaje solo por curiosidad. Llegaste porque el cielo está gritándote en voz baja que todavía hay algo para ti, que el milagro aún es posible, que la respuesta que llevas años esperando no está perdida, solo está siendo moldeada en el tiempo perfecto de Dios. Y ese tiempo puede empezar hoy, porque a veces Dios no te cambia el entorno de inmediato, porque primero quiere cambiarte a ti, porque hay puertas que no se abren con esfuerzo, se abren con madurez espiritual, con confianza absoluta, con esa clase de fe que no necesita ver para creer. Y si algo de este mensaje encendió, aunque sea una chispa en tu interior, si sentiste que aunque fuera por un segundo, te conectaste de verdad con el Espíritu, entonces eso ya es suficiente para entender que algo se está moviendo. Tal vez aún no lo veas, tal vez aún no lo entiendas, pero eso no significa que no está ocurriendo. Porque en el mundo espiritual, todo comienza con una decisión interna. La decisión de no seguir cargando solo, de no seguir fingiendo que puedes con todo, de no seguir callando lo que en realidad necesitas entregar. Y hoy, justo ahora, podrías hacer esa decisión. No tienes que saber cómo se resolverá. No tienes que tener todos los detalles claros. No tienes que tener fuerzas. Solo tienes que decir sí. Sí a soltar. Sí a creer de nuevo. Sí a esperar de pie. Sí a orar desde la fe y no desde la desesperación. Sí a confiar aunque no veas señales. Sí a rendirle el control a aquel que nunca perdió el dominio de tu historia. Porque cuando tú dices sí, el cielo responde. No siempre como tú esperas, pero siempre como lo necesitas. Así que hoy termina este momento con una confesión escrita. Una última oración que sea como un pacto, como una firma espiritual, como una llave entregada en el altar de la confianza.
Escribe en los comentarios con la mayor sinceridad de tu corazón: Señor, no sé cómo ni cuándo, pero hoy decido soltar. Hoy dejo esta batalla en tus manos. Y si puedes, agrega cuál es esa batalla. Escríbelo como quien entrega, como quien ya no lucha contra el proceso, sino que decide confiar en el que gobierna el proceso. Porque lo que escribes aquí no es solo texto, es fe en forma de palabras, es fe hecha visible, es una señal en medio de la tormenta. Y aunque el milagro aún no se haya manifestado, ya estás un paso más cerca, porque ahora por fin lo estás esperando desde el lugar correcto. Y que esa sea tu nueva forma de orar, no desde el miedo, no desde la presión, sino desde la entrega, desde la certeza de que aunque todo parezca igual por fuera, por dentro todo ha cambiado. Tu milagro está más cerca de lo que piensas. Y esta vez vas a estar listo para recibirlo.